Génesis alienígena. Hubo un tiempo en que el hombre comprendió que dentro de su cuerpo existía un vínculo indisoluble con el universo. A partir de ese momento, observando la inmensidad que lo rodeaba, se preguntó si alguna vez había estado solo. Hasta la creación de la iluminación artificial, la oscuridad que nos rodeaba nos permitía observar las estrellas más lejanas a simple vista. El medio ambiente sufrió cambios que se reflejaron en nuestro cuerpo y nuestra genética. La experiencia continua y determinada de la realidad condujo a un refinamiento de las capacidades sensoriales y lógicas. El estímulo provocado por nuestro contexto provocó una respuesta: la necesidad de recordar a nuestros sucesores cómo habíamos llegado a donde estábamos, cómo habíamos sobrevivido. Muchas culturas antiguas desarrollaron una profunda conciencia de las constelaciones y sus posiciones y las usaron para navegar. Las estrellas se convirtieron en el hogar de los dioses o espíritus de los ancestros, entidades eternamente presentes, capaces de crear leyes morales. Pero el cielo nocturno y lo impredecible del alma humana provocaron dudas y miedos. Mitos, leyendas y realidad se fusionaron en historias donde la espiritualidad y la cultura se entrelazaron. Solo gradualmente, gracias a la experiencia de generaciones, nos ha sido posible descubrir los mecanismos naturales que nos rodean, acercándonos cada vez más a una adhesión a la realidad. Hasta el nacimiento de la ciencia, hasta el punto de hacernos afirmar que la soledad en este inmenso espacio, en continua metamorfosis, sería imposible, dado que el espacio ya contiene todos los elementos necesarios para el nacimiento de múltiples formas de vida. Hay misterios que aún esperan respuesta, y la respuesta a la evolución de nuestra especie apenas está en su comienzo. El largo y convulso camino evolutivo de todo sistema vivo está lleno de errores, que con el tiempo han sido corregidos para encaminarlos en la dirección correcta y garantizar la supervivencia. Un claro ejemplo de ello viene de la observación de la realidad a través del aprendizaje de las máquinas, una de las muchas herramientas de la inteligencia artificial, capaces de hacer que una computadora aprenda un camino de forma autónoma. Como demostración, analicemos la ruta que debe tomar un auto de juguete para llegar a su destino. Ingresamos algunos parámetros en la computadora, iniciamos el proceso y notamos que generación tras generación de autos de juguete chocan en muchos lados de toda la ruta, antes de llegar a la meta. Si al final del proceso decidiéramos modificar alguna ley previamente insertada, nos encontraríamos con nuevas generaciones de coches de juguete obligados a aprender de nuevo el recorrido original. En cierto sentido, nuestra evolución funciona igual que esos coches de juguete. En realidad, por supuesto, la cuestión es mucho más compleja y también está sujeta a acontecimientos imprevistos. Un claro ejemplo de ello es la extinción de los dinosaurios, que, entre glaciaciones, meteoritos, volcanes y terremotos, tuvieron que enfrentarse a una naturaleza aún en proceso de estabilización. Estos seres gigantescos no poseían el uso del habla y solo podían seguir el instinto. Nosotros, a diferencia de los dinosaurios, afortunadamente poseemos razón, una conciencia. Nuestro entorno ha alcanzado un cierto equilibrio y poseemos un medio muy poderoso para predecir riesgos eventuales: el conocimiento. Sin embargo, a pesar de ello, todavía debemos aprender a usar nuestras habilidades de una manera que evite acciones autodestructivas. Ahora, probablemente te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto con extraterrestres? Si los extraterrestres lograron llegar hasta nosotros, su camino evolutivo fue claramente superior al nuestro. Esto podría sugerir que algunos comportamientos instintivos por parte de estos seres pueden haber sido excluidos, o que la forma de vida más inteligente entre ellos pudo prevalecer, o que son seres extremadamente mayores que nosotros. Ideas que luego suscitan más de una reflexión. Todos los seres vivos poseemos un instinto de supervivencia. Es necesario decidir qué camino seguir para lograr una evolución consciente. Si el universo empujó a estos seres a buscar un hogar en otro lugar, por lo tanto, podrían no tener un hogar al cual regresar. Pero antes de continuar,
debemos reflexionar un momento sobre la evolución humana y sobre quiénes somos. En primer lugar, comparado con el universo, el ser humano es un bebé recién nacido. El universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años, mientras que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Nosotros como Homo sapiens hemos existido solo por 200.000 años, un periodo muy corto comparado con la cronología entera del universo, un punto de vista que indica nuestra muy delicada presencia como especie. Somos el resultado de miles de millones de años de evolución, descendientes directos de las estrellas, en una búsqueda continua de nuestro lugar en la infinidad del cosmos. Nuestra identidad ha sido formada por nuestra creciente curiosidad sobre lo desconocido. Somos seres complejos, dotados con pensamiento e introspección, y tenemos potencial creativo, pero también destructivo. Nuestra inteligencia nos ha llevado de ser cazadores y recolectores a ser fundadores de civilizaciones, promotores de tecnologías revolucionarias. Vivimos en un pequeño planeta verde-azul, en una de las incontables galaxias del universo, y este planeta sobre el que posamos nuestros pies, nuestro hogar, es un punto muy pequeño en la inmensidad del espacio, que viaja a unos 30 kilómetros por segundo, 108.000 kilómetros por hora, en un infinito vacío. Y es justo aquí que hemos alcanzado altura sublime y enfrentado descensos desconcertantes. Por lo tanto, reflexionando sobre la idea de que formas de vida extraterrestres puedan haber llegado hasta nosotros, su evolución pudo diferir profundamente de la nuestra. Quizás hayan superado desafíos que ni siquiera podemos concebir. O quizás su entorno no siempre ha tenido condiciones más favorables que aquellas en las que vivimos. Solo una cosa es segura. Si estos seres tienen la capacidad de viajar entre las estrellas, llegar a la Tierra, luego al espacio-tiempo y permanecer inmóviles en el cielo con sus naves espaciales, entonces han alcanzado niveles de progreso tecnológico y probablemente también de sabiduría muy superiores a los nuestros. Entonces, lo que nos une a estas hipotéticas formas de vida podría ser la curiosidad, la misma fuerza que nos empuja a buscar en el cielo, a preguntarnos si estamos solos. Y si algún día nos cruzáramos en su camino, podríamos descubrir que más allá de las diferencias obvias, compartimos una aspiración común: comprender el porqué de todo esto. En cualquier caso, antes de entender por qué lo extraterrestre está lejos de ser lo que imaginamos, es muy importante entender cómo hemos afrontado los dilemas relacionados con la existencia y la creación, que siempre han cautivado nuestras mentes. Debemos investigar, comenzando en el pasado y siguiendo hasta el presente, distinguiendo entre realidad objetiva y fantasía, entre ciencia y mito. Las historias que nos han llegado, que abordan cuestiones relativas al génesis del hombre y del universo, nos hacen percibir una sensación de asombro y miedo por parte de nuestros antepasados. El tema de la génesis de la vida ha permeado en casi todas las culturas del mundo, muchas de las cuales han intentado dar respuestas a través de cuentos e historias populares, religiosas y filosóficas. Sin embargo, aunque algunos de estos relatos tienen la capacidad de generar un fuerte impacto evocador, su proceso racional en algunos casos se desvía de la realidad objetiva. Para demostrarlo de forma lógica, las historias poseen características similares pero nunca idénticas, lo que subraya tanto una posible mezcla étnica del pasado como un fuerte uso de la imaginación. Ten en cuenta que la imaginación no es algo que genera ideas de la nada, sino que las toma de parámetros reales, o aquellos sugeridos por la intuición, para modificarlos, disminuirlos o potenciarlos. Por lo tanto, estos parámetros contenidos en las historias pueden haber sido alterados deliberadamente para generar emociones, encontrar soluciones e inventar cosas nuevas, a veces con el objetivo de despertar recuerdos y pensamientos. De hecho, todos los relatos sobre la creación comparten muchos elementos simbólicos como el agua, la sangre, la tierra, elementos arquetípicos capaces de resaltar imágenes y pensamientos mundialmente reconocidos, vinculados tanto a la vida como a la creación. Estas historias no solo hablan de batallas entre divinidades,
dioses gigantescos capaces de crearlo todo a través de los sueños, sino también de metáforas que reflejan la concepción de la realidad de los numerosos pueblos que han habitado la tierra. Las historias demuestran una fuerte necesidad de dar testimonio del comportamiento humano, de hacer que la gente comprenda quiénes somos y quiénes fuimos alguna vez. Nuestros antepasados buscaban la manera de poner en evidencia sus éxitos, lo que se había hecho hasta ese momento, subrayando que todos estamos continuamente sometidos a la inmensa y permanente agitación de conflictos internos y externos. Finalmente, algunas de estas historias han tenido y siguen teniendo un profundo impacto en la actitud de las personas que las crearon. Aunque algunos han sido olvidados o ya no se creen, siguen siendo el único criterio de distinción entre lo que creíamos en el pasado y lo que sabemos hoy sobre el nacimiento de la vida, tanto terrestre como extraterrestre. En la cultura aborigen australiana, el concepto de creación del mundo se transmite de padres a hijos y juega un papel fundamental en la sociedad. Además de la creación, estas historias contienen leyes, códigos morales, lecciones de supervivencia y denotan una profunda conexión con la tierra a la que pertenecen. Mientras tanto, estos australianos se ven a sí mismos como custodios del paisaje. La responsabilidad de proteger y cuidar el territorio, como lo hicieron sus antepasados antes que ellos, es uno de los principales pilares en los que se basan. La creación para los aborígenes se remonta a la época de los sueños, época en la que gigantescas criaturas totémicas emergidas del cielo y de la tierra recorrían el planeta cantando sobre lo que encontraron en sus mentes: rocas, charcos de agua, animales, plantas. Solo a través de las visiones de estos seres fue posible llevar los elementos de los sueños a la creación real. Los espíritus dejaron huellas de sus aventuras en la tierra, y muchos lugares de la zona todavía hoy se consideran sagrados debido a las conexiones con estas historias. Del mito de la creación babilónica, descrito en el Enuma Elis, existen varias versiones y copias, la más antigua de las cuales data aproximadamente del 1700 AC. Según el mito babilónico, Marduk, el hijo de Enki, enfrentó la titánica batalla contra Tiamat, madre de todo el cosmos, además de diosa primordial de los océanos y las aguas saladas. En un choque épico, Marduk dividió en dos a la divinidad femenina, de cuyas mitades surgieron la tierra y el cielo. Continuando con su empresa destructiva, también hirió a Kingo, marido y primogénito de Tiamat. Solo usando la sangre de Kingo, Marduk creó a la humanidad. En el primer pasaje del Enuma Elis, leemos: «Cuando en lo alto el cielo no tenía nombre, el suelo firme de abajo no había sido llamado por su nombre, nada más que Apsu primordial, su engendrador, y Tiamat, la que los dio a luz a todos, sus aguas mezclándose en un solo cuerpo. Ninguna cabaña de juncos estaba enmarañada, no había aparecido ningún pantano. Cuando ningún dios había sido creado y llamado por su nombre, sus destinos eran indeterminados. Entonces fue que los dioses se formaron dentro de ellos». Los bantúes, un vasto grupo etnolingüístico que incluye más de 400 grupos étnicos en el África subsahariana, se desarrollaron hace entre 3.000 y 5.000 años. Para ellos, la tierra originalmente era solamente agua y oscuridad. Mbombo, el gigante blanco, dominaba el caos, pero un día sintió un dolor terrible en el estómago y vomitó el sol, la luna y las estrellas. El sol brillaba intensamente y el agua se evaporaba entre las nubes. Luego, poco a poco, aparecieron los curanderos secos. Mbombo volvió a vomitar y esta vez salieron los árboles, animales y muchas cosas más. La primera mujer, el leopardo, el águila, el mono Fumu, el primer hombre, el firmamento, la medicina y la luz. Nkienge, la mujer de las aguas, vivía en Oriente. Tuvo un hijo, Woto, y una hija, Labama. Woto se convirtió en el primer rey del pueblo Cuba.
Según los Cherokee, un pueblo originario de Norteamérica, al principio solo había agua. Todos los animales vivían encima y el cielo estaba inundado. Los animales sentían curiosidad por lo que había bajo el agua, y un día, Dayunisi, el escarabajo acuático, se ofreció para ir a explorar. Todo lo que encontró Dayunisi, sin embargo, fue barro, que traído a la superficie del agua, comenzó a crecer y expandirse por todos lados, hasta convertirse en la tierra tal como la conocemos. Uno de los animales colgó esta nueva tierra del cielo con 4 hilos o cordones. Sin embargo, la tierra todavía estaba muy mojada, y los animales enviaron al gran halcón Agalunlati, el mundo de los espíritus, para prepararla. El halcón voló hacia abajo y cuando llegó al suelo, estaba tan cansado que sus alas comenzaron a golpear el suelo, formando valles y montañas. En esa nueva tierra reinaba la oscuridad. Entonces los animales decidieron crear el sol. En su posición original, sin embargo, el sol estaba demasiado cerca y una vida pacífica era imposible. Luego algunos de ellos se reunieron y decidieron mover el sol más alto en el cielo, donde proporcionaba luz y calor, pero no tan caliente como para quemarlo todo. El sol fue movido a su posición actual, y cuando se dieron cuenta de que la diferencia entre el día y la noche no estaba clara, los animales decidieron crear la luna y las estrellas. Con el paso del tiempo, la tierra se volvió cada vez más próspera, y los animales pudieron multiplicarse. Sin embargo, se dieron cuenta de que faltaba algo: seres que pudieran cuidar de la tierra y de ellos. Así crearon a los seres humanos. Al principio, los humanos no sabían cómo vivir, estaban indefensos y torpes, por lo que los animales les enseñaron a cazar, pescar, cultivar y construir refugios. Les enseñaron las leyes de la naturaleza y cómo respetar la tierra y a las criaturas. En retorno, los humanos deberían honrar a los animales y considerarlos hermanos y hermanas. Con el tiempo, los humanos aprendieron a vivir en armonía con la naturaleza y nació la civilización Cherokee. Respecto a los mitos del Lejano Oriente, el budismo normalmente ignora la cuestión del origen de la vida. El Buda afirmó que sería posible discutir estas cosas para siempre, sin acercarse al verdadero objetivo, el fin del sufrimiento. Sin embargo, un poco más lejos, en China, los mitos sobre el origen de la vida se tratan en 5 visiones principales. Comienza con una afirmación similar a la budista, pero claramente más categórica, según la cual no existe evidencia necesaria para explicar la creación y sus orígenes. La segunda visión, muy común junto con otras, afirma que el cielo y la tierra en el principio eran una sola entidad, que se separó en 2 partes. El tercero, procedente del taoísmo, nos explica que el Tao es la fuerza detrás de la creación. Todo fue creado de la nada. La materia se generó del vacío, y de este nació todo a través de diferentes procesos naturales. En la tercera y cuarta visiones, se cuentan 2 de los principales mitos. Como tenemos las consideraciones anteriores, ha sido necesario disipar algunas ideas, introduciendo nuevos matices. El primer mito más importante es el de Pangu. Según esta explicación ofrecida por los monjes taoístas, siglos después de Laozi, el universo nació de un huevo cósmico. Una deidad gigantesca, Pangu, al nacer del huevo, lo partió en 2 partes con su hacha. La mitad superior se convirtió en el cielo y la inferior en la tierra. A medida que la deidad creció más de 18,000 años, las 2 partes del huevo se separaron cada vez más, y cuando Pangu murió, su cuerpo completo conformó varias áreas del planeta. Los hombres nacieron de las moscas presentes en su cuerpo, mientras que su aliento se hizo viento y nubes. Sus ojos se transformaron en el sol y la luna. Su cabello y barba se hicieron estrellas y la Vía Láctea. El eco de su voz resonó durante siglos en los truenos. Su sudor bañó todo como lluvia. Sus extremidades anguladas se hicieron sólidas montañas. Sus venas se hicieron ríos y sus músculos una capa de tierra fértil.
Sus huesos y dientes se hicieron minerales preciosos, como metales y gemas. La quinta visión incluye algunos cuentos tribales, y no existe un solo cuento, pero en uno de ellos, el más conocido, se habla de Nuwa, un ser con cuerpo de serpiente o dragón y cabeza de mujer. Después de que se creó el mundo, Nuwa, sintiéndose solo, decidió crear a los humanos. Usó arcilla amarilla para modelar las primeras figuras. Comenzó con cuidado, pero luego, cansada y nerviosa por el laborioso proceso, ella se impacientó. Al salpicar la arcilla con un látigo, las gotas de arcilla se convirtieron en personas. Se dice que aquellos que ella había moldeado con cuidado se convirtieron en la nobleza, mientras que los formados a partir de las gotas de arcilla eran la gente común. En la Biblia, Dios creó el mundo, es decir, el universo, en 6 días, descansando en el séptimo. Algunas doctrinas cristianas nos enseñan que estos son días literales. Otras creen que el término día debe entenderse como edades creativas que duran miles, si no es que millones de años, ya que la traducción del hebreo deja un amplio espacio para la interpretación. En cualquier caso, la Iglesia Católica sugiere hoy una lectura metafórica y no literal del texto. Aunque a lo largo de los siglos ha demostrado una fuerte propensión hacia una visión absolutista de los textos, y no existe una versión única de los mismos. En el Génesis, una de las historias sagradas para judíos y cristianos, pero reconocido también de otra manera en el Corán musulmán, comienza con las siguientes palabras: En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Desde los orígenes de la filosofía occidental, especialmente entre los pensadores de la antigua Grecia, la cuestión del origen del cosmos y de la vida ocupó una posición central, pero muy distinta del mito o la religión, lo que además contribuyó a intentar comprender la cuestión con un espíritu un poco más analítico. Las diferentes escuelas filosóficas se dividieron entre quienes identificaban el origen del universo en un único principio fundamental, como el agua, el logos o el ser, mientras que otros veían la realidad como surgiendo de una combinación de elementos o fuerzas. En su poema sobre la naturaleza, Parménides argumentó que la multiplicidad y los cambios del mundo físico son ilusorios y afirmó, en contra del sentido común, que la realidad es inmutable, no generada, finita, inmortal, única, homogénea, inmóvil, eterna. Para Parménides, por tanto, lo que verdaderamente existe es solo el ser, y el no ser o el vacío. La nada no podría existir en absoluto. Esta concepción es diametralmente opuesta a la tesis formulada por Heráclito, según el cual el mundo entero es solamente un flujo en perpetua evolución, en el que ninguna cosa es la misma por siempre, ya que todo se transforma en continua evolución. Aunque la filosofía de Heráclito ha llegado hasta nosotros de una manera fragmentada, parece anclar la realidad al tiempo y a las continuas transformaciones que éste conlleva. Para él, solo el cambio y el movimiento son reales, y la identidad de las cosas es ilusoria, es decir, todo fluye, o panta rei. Incluso los demócratas y los atomistas se opusieron al concepto del inmovilismo, y lo hicieron con una teoría semicientífica que era muy intuitiva para la época. Introducido por Leucipo y desarrollado aún más por su alumno Demócritus, los átomos, eternos, inmutables, se presentaban en diversas formas y tamaños, moviéndose en un vacío infinito y combinándose de diversas maneras para formar objetos y sustancias del mundo visible. Fue precisamente el movimiento y la agregación de átomos en el vacío lo que dio origen a la diversidad de las cosas en nuestro planeta. El concepto de no ser representado por el vacío era esencial para la teoría atomista. Sin el vacío, los átomos no habrían tenido espacio para moverse,
y por lo tanto no habría habido posibilidad de combinaciones e interacciones entre ellos. En este sentido, el ser, los átomos, y el no ser, el vacío, coexistían y ambos eran necesarios para la formación del universo. En definitiva, una visión similar al taoísmo de Laozi, aunque el atomismo era una teoría sobre la naturaleza física de la realidad, mientras que el taoísmo era filosofía espiritual y religiosa. Sin embargo, según la teoría desarrollada por Anaxágoras, la vida en la Tierra se habría desarrollado gracias a la dispersión de semillas presentes en todo el universo, armonizadas por una soga, una especie de inteligencia divina. Esta hipótesis, considerada en la frontera de la ciencia, fue retomada de manera más objetiva en el siglo XIX y rebautizada como panspermia, un término griego que significa semilla común, pero discutiremos esto más adelante. La reflexión griega sobre la naturaleza de la realidad se desarrolló significativamente con los sofistas y alcanzó su apogeo con Platón y Aristóteles. Según Platón, el mundo físico fue modelado por el demiurgo, un divino artesano que se inspiró en el eterno y perfecto mundo de las ideas, para traerlas al imperfecto mundo de las cosas. Nótese aquí la similitud con el mito de los Cherokee. Aristóteles, a diferencia de la teoría de las ideas de Platón, concibe en cambio un universo en donde todo tiene propósito, introduciendo el concepto de causa final. Según él, toda entidad natural puede explicarse a través de 4 causas o principios explicativos diferentes. Cada una de estas causas está ligada a un material o sustancia sujeta a cambios. Las 4 causas denominadas material, formal, eficiente y final se pueden ilustrar de la siguiente manera. Tomando como ejemplo una estatua, la causa material sería el bronce o mármol del que está hecha. La causa formal se referiría al diseño o concepto que hace que un objeto sea lo que es, más allá de su mera composición material. Para la estatua, la causa formal no es solo su forma visible, sino también la idea o diseño que representa el material, como la representación de un dios o un héroe. La causa eficiente se refiere al agente o mecanismo que induce un cambio. En el ejemplo de la estatua, la causa eficiente es el escultor. Causa final indica el propósito o función de algo. En el contexto de la estatua, podría referirse al deseo de adornar un lugar o de expresar la belleza a través de la forma. Para Aristóteles, la causa final no siempre es una entidad externa o una idea abstracta, sino que a menudo es inherente a la naturaleza misma de la entidad. Por ejemplo, la causa final de una bellota es convertirse en roble. No es solo un propósito impuesto desde fuera, sino que es en lo que la bellota, por su naturaleza, tiende a convertirse. Por lo tanto, Aristóteles argumentó que todo en la naturaleza tenía un propósito o función. El ser tiene una razón por la que existe, y su causa final es esa razón. La causa final es la realización de su potencial intrínseco, para lo que fue creado, pero también en lo que aspira a ser. Unos 2 siglos después, Cicerón, influenciado por la filosofía griega, afirmó en sus Disputas Tusculanae que el mundo nunca tuvo su origen, ya que no hubo comienzo para la llegada de una nueva decisión de tan excelente obra. Una afirmación que actualmente estamos estudiando a través de la física cuántica, pero analizando el universo y no nuestro mundo. De hecho, según una teoría reciente, el Big Bang no sería el origen de nuestro universo, sino solo un evento en la evolución de algo que siempre ha existido. En definitiva, la mente de los individuos del pasado y del presente, así como la realidad en la que vivimos, es multifacética y capaz de extrapolar un gran número de pensamientos y preguntas adicionales, con cada respuesta descubierta. Sin embargo, aunque el origen de la vida ha sido ampliamente explorado a lo largo de la historia, ofreciendo algunas ideas futuristas e ingeniosas y muy intuitivas para el pensamiento,
las respuestas proporcionadas nunca han sido completamente exhaustivas. Solo con el advenimiento del pensamiento científico, hemos ampliado nuestro horizonte de conocimiento, acercándonos aún más a los misterios de la vida de una manera objetiva y basada en evidencia. Sin embargo, este conocimiento representa solo una parte de lo que podríamos definir como realidad. Si no existe una única realidad definida, ya que tal existencia sugeriría una única interpretación de cómo se pueden haber desarrollado los acontecimientos. Entonces las puertas se abren a infinitas visiones posibles, cada una de las cuales puede ser moldeada potencialmente, incluso por diferentes interpretaciones. Este concepto implica que si bien podemos reconocer universalmente algunos parámetros o leyes y elementos fundamentales, los eventos y fenómenos pueden manifestarse a través de una amplia variedad de procesos diferentes que conducen a múltiples resultados. En cualquier caso, cuanto más ha seguido avanzando la ciencia en la búsqueda de una verdad objetiva sobre el origen de la vida, más se han convertido en temas de debate las narrativas literales de los textos religiosos. El debate ha provocado una metamorfosis gradual conceptual de la propia realidad, lo que ha llevado a muchas personas a considerar los textos sagrados de una manera menos literal. Solo así quedó finalmente claro que la intención principal de los textos religiosos no era proporcionar una explicación científica del origen de nuestra vida y la de otras vidas en el cosmos, sino más bien dar significado y propósito a la existencia humana. Entonces, si algunas de las figuras que enriquecieron estas historias fueron reales o no en el pasado, no debemos dejarnos influenciar de manera paranoica sobre estos asuntos. Vivimos en el aquí y ahora, y lo único necesario, si no es que solo es necesario, es recopilar y estudiar muchas de estas historias para compararlas. Por lo tanto, es cierto que la ciencia es muy importante para la búsqueda de la verdad objetiva, pero el poder de la narración religiosa reside en su capacidad de tocar aspectos profundos y universales de la experiencia humana, proporcionando significado y dirección en formas que van más allá de la pura lógica o el razonamiento analítico. Mientras que por un lado la ciencia intenta explicar el mundo a través de observaciones y teorías, las religiones lo interpretan a través de mitos y símbolos, proponiendo una comprensión existencial del alma humana. En la intersección de estos dos enfoques surgen tensiones, pero también posibles sinergias. Si bien la ciencia puede cuestionar o refutar las interpretaciones literales de los textos sagrados, no necesariamente puede refutar o reemplazar el profundo significado espiritual o moral que tales narrativas pueden aportar a un individuo o comunidad. Por otro lado, las religiones, si bien brindan respuestas profundas a los misterios de la existencia, también deben enfrentar y adaptarse a los cambios en nuestro conocimiento y en nuestra comprensión del mundo impulsados por la ciencia. En la continua interacción entre ciencia y religión, por tanto, la humanidad busca un camino entre el descubrimiento de verdades tangibles en las fronteras extremas del conocimiento y la necesidad intrínseca de encontrar significado y propósito en un cosmos tan vasto como enigmático, creando profundas conexiones, tanto emocionales como espirituales. Solo así nos daremos cuenta de que la verdadera clave podría ser encontrar el equilibrio y la armonía entre ciencia y religiones, permaneciendo abiertos al conocimiento. Tanto la lógica como la emoción juegan un papel esencial en cómo percibimos e interactuamos con el mundo. La lógica nos brinda excelentes herramientas para comprender, influir y mejorar el mundo externo, mientras que las emociones nos brindan significado, dirección y la capacidad de conectarnos profundamente con los demás. Idealmente deberíamos aspirar a nutrir, mejorar y respetar ambas dimensiones de nuestras vidas. En nuestro siglo, sin embargo, ya existe un vínculo que intenta unir fe y ciencia. Este vínculo habla de extraterrestres. Un tema que, a medida que avanzamos, va tomando cada vez más forma a través de investigaciones capaces de desmantelar el mundo conocido. Lo que la ciencia ha descubierto entonces sobre posibles formas de vida extraterrestres va más allá de cualquier forma de imaginación. A los ojos de la ciencia,
La cuestión del origen de la vida es mucho más compleja y fascinante. En concreto, el campo de estudio que a lo largo del tiempo se ha preocupado por determinar cómo ocurrió esto se llama abiogénesis, término griego que significa orígenes no biológicos. La abiogénesis es un tema de estudio interdisciplinario que incluye biología molecular, paleontología, astrobiología y bioquímica, y que busca comprender cómo se desarrollaron las primeras formas de vida a partir de procesos químicos abióticos primarios. La vida en la Tierra habría evolucionado posteriormente gracias a la interacción entre moléculas orgánicas no vivas, capaces de formar enlaces químicos complejos a través del carbono y moléculas inorgánicas como el agua y el hidrógeno. La combinación de estos elementos, junto con factores energéticos, como la radiación solar y las fuentes geotérmicas, habría catalizado las reacciones químicas necesarias para la formación de las primeras moléculas biológicas relevantes. Por lo tanto, la transición de un sistema no vivo a un organismo vivo no sería atribuible a un factor solo, sino más bien a un aumento gradual en la complejidad del sistema, comenzando del nacimiento del universo, estimado hace aproximadamente 13.800 años, hasta la actualidad. El elevado número de elementos químicos presentes en el espacio habría generado un elevado número de reacciones a lo largo de miles de millones de años, que en contextos más o menos favorables y destinados a estabilizarse, habrían dado lugar al nacimiento de los antepasados de muchas especies, es decir, los microbios. El periodo al que se refiere el origen de la vida terrestre, sin embargo, se sitúa entre hace 4.400 años, cuando el agua empezó a estar en estado líquido, y hace 2.700 millones de años, periodo del que tenemos las primeras pruebas irrefutables. La evidencia de la fecha nos la dicen los isótopos estables y firmas biológicas moleculares, con las que podemos determinar la información sobre las condiciones ambientales del pasado y las impresiones químicas dejadas en las rocas por el paso de microorganismos. Los restos fósiles encontrados en las rocas verdes de Isua, en Groenlandia, por ejemplo, son prueba directa de la existencia de formas de vida en un periodo en el que la Tierra era químicamente diferente de como la conocemos ahora. Era un mundo hostil y volátil, con una atmósfera densa sin oxígeno, mares tibios ricos en minerales, erupciones volcánicas frecuentes e impactos de meteoritos. Otro ejemplo viene de un estudio reciente que analizó filamentos de hematita presentes en muestras tomadas del cinturón Nuvagituk supracrustal, que data de hace entre 3.700 y 4.280 millones de años. Cuando la hematita interactúa con microbios, puede formar estructuras similares a filamentos que los científicos pueden traducir como huellas fósiles. De confirmarse el estudio, sería una prueba de que la formación de la vida en la Tierra sucedió muy rápidamente tras el enfriamiento de la corteza. Pero analicemos cómo se sentaron las primeras bases de esta investigación. En 1668, todavía se pensaba que los insectos se formaban gracias a un proceso llamado generación espontánea. La creencia extendida desde la antigüedad hasta el siglo XVII, según la cual la vida podía surgir de forma espontánea, a partir de materia inerte o inanimada, y por efecto de lo que fueron llamados flujos vitales. En aquella época, en muchas culturas se creía que Dios había creado directamente solo seres vivos superiores, como el hombre y los animales grandes, mientras que los inferiores, como gusanos e insectos, podrían surgir espontáneamente del barro o de cadáveres en descomposición. En este sentido, el químico Jean-Baptiste Van Helmont incluso llegó a proporcionar la siguiente receta para la creación de ratones. Si colocas una camisa manchada de sudor o un trozo de lino en un recipiente junto con algunos granos de trigo, después de unos 21 días, el fermento del sudor que sale de la camiseta transforma el trigo en ratones vivos. Pero estos ratones no serán del todo normales. No tendrán órganos reproductivos completos y solo podrán reproducirse si van acompañados de otros ratones generados de la misma manera. Esta anécdota sobre Jean-Baptiste Van Helmont ilustra claramente cómo las ideas predominantes de la época
fueron significativamente diferentes de nuestra comprensión de la biología y del mundo actual. Lo que hoy puede parecer absurdo o ingenuo, era en ese momento una explicación aceptada de la realidad y totalmente condicionado por las creencias populares. Entonces se cuestionó la teoría de la generación espontánea por algunos experimentos realizados por Francesco Redi y Lazzaro Spallanzani. En 1668, Francesco Redi realizó un estudio utilizando estrictamente el método experimental. Colocó trozos de carne en varios frascos de vidrio. Algunos de estos frascos se dejaron abiertos deliberadamente, el grupo experimental, mientras que otros se cerraron herméticamente, el grupo de control. Como resultado, el científico notó claramente que en el frasco abierto podían aparecer larvas y moscas, mientras que en el frasco cerrado, estos organismos no se desarrollaban. Para confirmar los resultados, Redi decidió realizar otra prueba en la que los frascos del grupo experimental, que originalmente estaban abiertos, se cerraron con una gasa, permitiendo así la circulación del aire dentro del recipiente, pero impidiendo el acceso de los insectos. De esta manera notó que las moscas atraídas por la carne no podían alcanzarla. Intentaron poner sus huevos a través de la gasa, pero no pudieron pasarla. Como resultado, no aparecieron ni larvas ni moscas dentro de estos frascos, y Redi pudo demostrar que la generación espontánea no era del todo posible. Con el paso de los años, la teoría fue abandonada gradualmente. Sin embargo, la llegada del microscopio provocó un resurgimiento general de los estudios. Se descubrieron otras formas de vida hasta ahora desconocidas, como hongos, bacterias y protozoos. De hecho, se notó que bastaba con poner sustancias orgánicas en descomposición en un lugar cálido por un corto tiempo, y extrañas bestias vivientes aparecían en la superficie. A mediados del siglo XVIII, John Tuberville Needham, partiendo de la observación de que los microorganismos crecían a sus anchas en diversos caldos, obtenidos de la infusión de carne o vegetales y expuestos al aire, concluyó que dentro de toda materia que incluyera aire y oxígeno, había una fuerza vital presente y era responsable de la generación espontánea. Para sustentar la tesis, hirvió algunas de sus infusiones durante unos minutos para eliminar posibles microbios contaminantes y vertió los líquidos en matraces limpios, cerrándolos con corchos. Día tras día observó el crecimiento de los microorganismos y creyó que la generación espontánea era posible. Unos años más tarde, en 1765, Lazzaro Spallanzani, escéptico ante las conclusiones de Needham, llevó a cabo experimentos similares pero con más variaciones. Hirvió sus infusiones durante 1 hora y luego cerró los frascos. El resultado fue un compuesto estéril que incluso después de varios días no mostró crecimiento de microorganismos. Como grupo de control, usó un compuesto calentado solo por unos minutos y lo dejó abierto al aire, encontrando en este caso que sí era posible el crecimiento de microorganismos. En el tercer grupo, hirvió la mezcla por 1 hora, pero cerró los contenedores con corchos, permitiendo así el acceso de aire y obteniendo el mismo resultado que en el grupo de control. Spallanzani vio así que si bien 1 hora de ebullición esterilizaba la mezcla en el frasco, unos minutos no eran suficientes para lograrlo. Needham luego respondió que una ebullición prolongada podría destruir la fuerza vital necesaria para la generación espontánea, mientras que una ebullición breve no era suficiente para destruirla. Los contenedores sellados podrían bloquear esa fuerza vital, mientras que los abiertos no. Cuando la polémica se volvió demasiado vivaz, la Academia de Ciencias de París decidió ofrecer un premio a quien pudiera aclarar definitivamente el tema. En 1864, Louis Pasteur finalmente logró refutar la teoría. Esta vez, el experimento ya no implicó el uso de un matraz normal, sino más bien de un matraz de cuello de cisne, una ampolla especial dotada de un cuello curvo que permitía la entrada de oxígeno pero evitaba el contacto directo con los agentes contaminantes, como esporas y bacterias. Después de esterilizar el caldo con una cocción prolongada en uno de los matraces, Pasteur eliminó todas las formas de vida que contenía. Al darse cuenta de que no crecían microorganismos, el hombre decidió romper el cuello de cristal para exponer el caldo al aire exterior
y empezó a notar la aparición de pequeños organismos. El punto central de los experimentos del científico fue demostrar que el aire no era la fuerza vital para la generación espontánea, sino el medio de transporte de bacterias y esporas, y que éstas a su vez eran directamente responsables de las apariciones en la superficie del material orgánico. Con este experimento, el hombre rechazó definitivamente la teoría de la generación espontánea y, como él mismo aseguró en la conferencia que ofreció en la Sorbona en París, la teoría de la generación espontánea nunca podrá recuperarse del soplo mortal que le asestó este simple experimento. Aunque la teoría de la generación espontánea fue refutada hasta 1864, ya desde 1858 comenzaron a extenderse las raíces de la abiogénesis en la historia, con algunas consideraciones interesantes. La primera se refiere a la teoría de la evolución por selección natural, formulada independientemente por Alfred Russel Wallace y Charles Darwin. La teoría sugería que todas las formas de vida están unidas por relaciones en descendencia común, a través de árboles filogenéticos ramificados que conducen todos a un único progenitor, extremadamente simple desde un punto de vista biológico. El problema, sin embargo, era entender en qué contexto podría estructurarse esta simple forma de vida primordial. Para los científicos, presumiblemente podría tratarse de una célula muy similar a las procariotas modernas, es decir, células simples sin núcleo celular delimitado por una membrana y cuyo material genético, el ADN, nada libre en el interior del citoplasma. Las procariotas son organismos diminutos y ubicuos, lo que significa que se pueden encontrar en casi todos los entornos terrestres. Si los describiéramos de forma sencilla, podríamos definirlos como los carroñeros invisibles, responsables de los ciclos de transformación de la materia terrestre. La segunda observación nos llega de una carta a Joseph Dalton Hooker, fechada el 1 de febrero de 1871, en la que Charles Darwin le adelanta una hipótesis, dirigiendo la atención a preguntas que involucrarían a un gran número de científicos. Sugirió que la chispa inicial de vida pudo haber ocurrido en un estanque pequeño y cálido que contenía amoníaco, sales fosfóricas, luz, calor, electricidad, etc., de modo que se produjo químicamente una proteína lista para sufrir cambios nuevos y más complejos. Luego subrayó que la materia actual sería devorada o absorbida instantáneamente, lo que no habría sucedido antes de la formación de los seres vivos. Por lo tanto, el entorno terrestre está tan impregnado de vida que cualquier molécula prebiótica, potencialmente analizable, sería rápidamente consumida por otros organismos microscópicos, lo que hace extremadamente difícil, si no imposible, observar cualquier forma de abiogénesis en un entorno natural. En otras palabras, la presencia de vida misma hace que la búsqueda de su origen dependa de las condiciones estériles del laboratorio. Los científicos hoy en día confían en simulaciones que les permiten recrear las condiciones hipotéticas de la Tierra primigenia. Pero una primera aproximación experimental a la cuestión estaba más allá de las posibilidades de la ciencia en la época de Darwin. No se lograron avances reales hasta 1924, cuando Alejandro Ivanovich Oparin se dio cuenta de que era la falta de oxígeno atmosférico lo que precedía la cadena de eventos que conducirían a la evolución de la vida. Según Oparin, el catalizador de las primeras formas de vida fue una fuerte presencia de radiación ultravioleta, que si hubiera habido oxígeno, habría sido rápidamente protegida por la formación de ozono. En definitiva, Oparin entendió que el ozono era capaz de formar un escudo, aunque no fue el descubridor directo del proceso llamado frontólisis, donde el oxígeno se transforma en ozono. En cualquier caso, el mecanismo que plantea la hipótesis fue explicado en la publicación titulada El origen de la vida en la Tierra, en donde el científico subraya que en una atmósfera pobre en oxígeno y mediante la acción de la luz solar, las moléculas orgánicas podrían haber encontrado un mejor contexto para multiplicarse.
Las generaciones de moléculas se fortalecerían mediante su lenta mutación, acumulándose en un mar primitivo llamado caldo primordial. Estas sustancias orgánicas se habrían combinado para formar moléculas cada vez más complejas hasta llegar a convertirse en coacervados, gotitas de apariencia similar a las células actuales. Los coacervados, creciendo por fusión con las otras gotas y reproduciéndose a través de la división en gotas infantiles, habrían constituido un metabolismo primordial, donde se podrían mantener aquellos factores que promovían la integridad celular y, por el contrario, otros se extinguieron. Muchas teorías modernas sobre el origen de la vida mantienen la idea de Oparin como punto de partida. En 1953, dos científicos, Stanley Miller y Harold Urey, influenciados por las ideas de Darwin y Oparin, decidieron realizar un experimento para probar algunas de estas teorías y sus variaciones. Recrearon en el laboratorio las condiciones que se creía caracterizaban la atmósfera primordial de la Tierra, con gas hidrógeno, metano, amoníaco y vapor de agua. Posteriormente bombardearon esta mezcla con descargas eléctricas, simulando la energía proporcionada por un rayo. Al cabo de 7 días, la solución, sorprendentemente, produjo aminoácidos. Intentaremos explicarte qué son los aminoácidos de una forma sumamente sencilla. Piensa en los aminoácidos como componentes básicos. Cada ladrillo tiene partes especiales, grupos químicos especiales, llamados aminogrupos, compuestos de nitrógeno e hidrógeno, y del grupo carboxilo, que contiene carbono, oxígeno e hidrógeno. Un grupo tiene protuberancias mientras que el otro tiene hendiduras. Estas estructuras permiten que los aminoácidos se unan en secuencias precisas, formando una proteína. Ahora, cuando construyes algo con este tipo de bloques siguiendo un manual, te dicen exactamente en dónde poner cada pieza. En nuestro cuerpo, el manual de instrucciones lo proporciona el ADN, que codifica el orden exacto en el que los aminoácidos deben conectarse entre sí para formar proteínas con estructuras tridimensionales específicas y funciones precisas. Estas estructuras son fundamentales para que las proteínas realicen correctamente sus tareas. Algunos, gracias a su forma, pueden neutralizar gérmenes. Otros son esenciales para el movimiento de músculos, mientras que otros actúan como mensajeros, transportando información vital al interior del organismo. Se debe enfatizar que, si bien el experimento de Müller-Urey representó un hito en la comprensión de los posibles orígenes de la vida, no demostró cómo comenzó realmente la vida en nuestro planeta. Más bien, proporcionó una demostración de una posible forma en que esto podría haber sucedido. Precisamente por eso, a partir de la década de 1950, hubo interés creciente en diseñar experimentos como este. En 1961, por ejemplo, en la Universidad de Houston, el investigador Juan Oro realizó un experimento similar, pero con algunas consideraciones esenciales. Se centró en el cianuro de hidrógeno, un líquido incoloro, volátil y notoriamente tóxico. Su decisión de usar este compuesto químico no fue una casualidad. Era consistente con la hipótesis de la atmósfera reductora de la Tierra primordial, ya que el ácido cianhídrico se obtiene de la combustión de materiales ricos en carbono y nitrógeno, hasta elementos altamente presentes en ese tipo de atmósfera y fundamentales para el origen de la vida. A partir de este experimento, Oro no solo detectó la presencia de aminoácidos, sino también abundantes cantidades de adenina, una base nitrogenada, ambas presentes en el ATP, una molécula que las células utilizan como combustible energético y en ácidos nucleicos. Para ser claro y conciso, la información del ADN está codificada por bases nitrogenadas. La adenina es una de estas bases. Las otras son tiamina, que en el ARN es reemplazada por uracilo, citosina y guanina. Estas bases forman las secuencias genéticas básicas del ADN y el ARN. En experimentos posteriores inspirados en los que hizo Oro, se demostró que es posible obtener otras bases nitrogenadas y que el ácido cianhídrico en determinadas condiciones puede interactuar para formar diversos compuestos.
incluidos el cianógeno y el cianoacetileno. Hasta la fecha se sabe que algunos cometas contienen cianógeno. Cuando estos se acercan al Sol, el calor puede provocar la liberación del gas, contribuyendo a la formación de su típica cola. El cianoacetileno es uno de los muchos compuestos orgánicos que se han detectado en el espacio interestelar, especialmente en nubes moleculares, donde las moléculas y los átomos pueden interactuar entre sí. Al exponer estas partículas a fuentes de energía como la radiación estelar, se pueden formar nuevos compuestos químicos, y las acumulaciones de gas y polvo también pueden dar origen a nuevas estrellas y planetas. Por tanto, las investigaciones sobre el origen de la vida en tiempos más recientes han dado lugar a diversas teorías que van más allá de la noción clásica de caldo primordial. Algunos de ellos proponen entornos ricos en hierro o azufre, en lugar de basados exclusivamente en carbono, pero también entornos con cantidades preponderantes de silicio. También se ha sugerido que los entornos en los que surgió inicialmente la vida pueden haber sido muy ácidos, en contraste con otras teorías que postulan entornos neutros o alcalinos. Esta variedad de hipótesis ha estimulado un número muy elevado de estudios que han sido analizados a través de los experimentos prácticos antes mencionados, pero sobre todo, también a través de modelos matemáticos con los que es posible ayudar a predecir y comprender la dinámica de las reacciones, pero también cómo éstas podrían haber conducido al surgimiento de la vida. Por ejemplo, una hipótesis intrigante, analizada con un modelo matemático en los últimos tiempos, implicaría el peróxido de hidrógeno. Aunque generalmente se considera una sustancia química neutra, el peróxido de hidrógeno puede poseer propiedades tanto ácidas como básicas, dependiendo de las condiciones. Su versatilidad puede haberle otorgado un papel crucial, tanto como disolvente que reemplaza al agua, como participante activo en reacciones químicas. En condiciones particulares, el peróxido de hidrógeno también puede descomponer a través del proceso de radiólisis, en donde las moléculas de los elementos se rompen por radiación, produciendo moléculas de oxígeno y potencialmente puede contribuir con la creación de condiciones favorables para el desarrollo de la vida. En cuanto a la luna de Júpiter llamada Europa, por ejemplo, la presencia de peróxido de hidrógeno fue encontrada en los inicios de las observaciones astronómicas. Uno de los estudios más relevantes de este campo, publicado en 2013, fue basado en información conseguida por el telescopio espacial Hubble. El análisis espectroscópico de la luz reflejada en la Luna sugería la presencia de peróxido de hidrógeno, provocando reflexiones interesantes, como la posible existencia de condiciones que podrían soportar vida en otros cuerpos celestes en nuestro propio sistema solar. Esto sugiere que no deberíamos descartar ninguna posibilidad cuando se trata de comprender el origen de la vida. Es posible que entornos que hoy parecen hostiles hayan ofrecido en realidad las condiciones ideales para las primeras reacciones químicas que condujeron a la complejidad biológica y más allá. Los científicos que han usado enfoques matemáticos para explorar cómo las redes de reacciones químicas pueden autoorganizarse en ciclos metabólicos han observado que bajo ciertas condiciones, la aparición de un simple metabolismo puede ser un fenómeno natural e inevitable. Según la mencionada teoría de la panspermia, las semillas de vida, aquí entendidas como compuestos orgánicos simples y microorganismos, podrían propagarse por el universo y potencialmente transportarse de un cuerpo celeste a otro, a través de polvo de estrellas, meteoroides, asteroides, cometas, planetoides e incluso a través de naves espaciales a través de contaminación no intencional. En la reciente misión que tuvo lugar en 2023, con el OSIRIS-REx de la NASA, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de recuperar muestras del asteroide Bennu, mostrando mediante análisis preliminares la presencia de moléculas orgánicas como carbono e inorgánicas como el agua en su superficie. Los cometas y meteoritos también suelen estar cubiertos por capas externas de material oscuro, que se cree es similar al alquitrán y a menudo integrado por compuestos de carbono que han sufrido reacciones debido principalmente a la radiación ultravioleta.
Estos descubrimientos, por tanto, nos llevan a pensar que diversas estrellas errantes en general podrían haber dotado a la Tierra con algunas de las sustancias fundamentales para el origen de la vida, y que si éstas llegaron a nuestro planeta, también podrían haberlo hecho en otros lugares. También es interesante observar que han encontrado adenina y otros compuestos orgánicos en meteoritos que cayeron a la Tierra en tiempos recientes, lo que sugiere que algunos de ellos pueden formarse en el espacio y luego ser transportados a otros cuerpos celestes. Uno de los meteoritos más famosos en este contexto es el meteorito Murchison, que cayó en Australia en 1969. El análisis detallado de este meteorito reveló la presencia de una amplia variedad de compuestos orgánicos, pero lo que hace que el meteorito Murchison sea aún más interesante es que algunos de los aminoácidos que se encuentran en él no están presentes en la Tierra, lo que sugiere que estos aminoácidos se formaron en un escenario extraterrestre. En consecuencia, en los últimos tiempos existe un creciente interés por la observación de planetas extrasolares o exoplanetas. La búsqueda de vida en esos planetas se centra principalmente en la presencia de agua líquida, elemento considerado esencial. Sin embargo, la dinámica física de estos entornos difiere notablemente de las presentes en nuestro planeta. Aquí, la presencia de agua en forma líquida no depende exclusivamente de la energía recibida de una estrella como nuestro Sol, sino sobre otros mecanismos. En estos planetas, la temperatura necesaria para activar los procesos vinculados al derretimiento del hielo y al nacimiento de microorganismos también podría derivar de la energía generada por la fuerza gravitacional. Estos mecanismos ocurren, por ejemplo, en satélites de hielo como Europa, una de las lunas de Júpiter, o Encélado, una de las lunas de Saturno. De hecho, se cree que gracias a las fuerzas de la marea generadas por la proximidad a su planeta madre, estos satélites pueden experimentar un aumento térmico bajo la superficie, tales como permitir el derretimiento interno del hielo y garantizar la presencia de agua líquida bajo una espesa capa de hielo. Las continuas variaciones en la atracción gravitacional que ejerce el planeta madre estiran y comprimen al satélite, provocando deformaciones internas y generando calor debido al rozamiento entre las partículas. Misiones espaciales, como las series Voyager, Galileo y Cassini, han recuperado más información, lo que ha ayudado a comprender mejor este fenómeno y a atribuir la actividad geológica de algunos satélites al calentamiento de las mareas. También se llevaron a cabo diversas misiones espaciales al planeta rojo, con el fin de comprobar la presencia de elementos necesarios para el desarrollo de la vida. En suelo marciano se han encontrado restos de hematita, un mineral que en este caso podría indicar una presencia preponderante de agua en el pasado. El rover Opportunity obtuvo imágenes que demuestran que en el pasado antiguo pudo existir agua en estado fluido en la superficie de Marte, mostrando antiguos lechos de ríos, islas que surgieron dentro de ellas, evidencia que sugiere la presencia de un líquido capaz de perfilar las formaciones características en el suelo. Pero al disminuir el campo magnético, el viento solar podría haber barrido la atmósfera primitiva, disminuyendo drásticamente la presión y eliminando casi por completo el agua de la superficie. En diciembre de 2006, Mars Global Surveyor proporcionó más pruebas fotográficas que demostraban que el agua todavía se escapa de las grietas, dejando depósitos en el suelo. Mientras que en 2011, el rover Curiosity de la NASA descubrió que el cráter Gale, el territorio marciano donde aterrizó la sonda, alguna vez fue un lago de agua dulce e identificó compuestos orgánicos como el clorobenceno en el suelo. El clorobenceno es una molécula que contiene carbono. Este descubrimiento fue significativo porque el clorobenceno no es un compuesto que uno esperaría encontrar en condiciones abióticas, lo que sugiere que pudo haber alguna forma de química orgánica en Marte en el pasado. 7 años después del descubrimiento realizado por el rover Curiosity, los investigadores de la ESA anunciaron que el radar MARSIS de la sonda Mars Express identificó en el subsuelo del polo sur marciano lo que probablemente sea un lago helado en forma líquida de hasta 20 kilómetros de ancho y con una profundidad de aproximadamente 1,5 kilómetros. El lago detectado por MARSIS se encuentra en una región particularmente fría de Marte.
donde las temperaturas superficiales rara vez superan los 68 grados centígrados bajo cero. Esto ha planteado dudas sobre cómo el agua puede permanecer líquida en tales condiciones. Una posible explicación podría ser la presencia de sales disueltas, que bajarían el punto de congelación del agua, permitiendo que permanezca en estado líquido, incluso a temperaturas muy bajas. Por tanto, los resultados obtenidos en las distintas misiones han estimulado nuevas investigaciones en Marte, ya que el agua podría proporcionar un recurso vital para astronautas, ayudando en la producción de oxígeno y combustible. Pero eso no es todo. Se plantea la hipótesis de que Marte, gracias a su menor tamaño respecto al de la Tierra, se enfrió en mucho menos tiempo, y que por tanto, las primeras formas de organismos microscópicos podrían haberse formado en épocas más antiguas que en nuestro planeta, con una diferencia de cientos de millones de años. En resumen, el planeta rojo podría haber sido el perfecto planeta incubadora de vida, tanto en lo que respecta a la teoría de la panspermia, como también a la teoría de la exogénesis, según la cual las primeras formas de vida se habrían formado en otros planetas y cuerpos celestes, y solo posteriormente llegó a la Tierra gracias a meteoritos. La hipótesis de la exogénesis en realidad no responde a la pregunta de cómo se originó la vida. Simplemente traslada la pregunta a otro planeta. Aunque la evidencia que respalda la verosimilitud del concepto es escasa, queda demostrada en el estudio de meteoritos marcianos descubiertos en la Antártida, en estudios sobre microbios extremófilos, microbios capaces de resistir condiciones extremas, y en los resultados de experimentos de resistencia a la exposición a la radiación espacial para algunas formas de vida terrestres, como los líquenes. Un mayor apoyo a la hipótesis de los extremófilos proviene del reciente descubrimiento de un ecosistema extremófilo bacteriano, llamado Desulforudis audax viator, y cuya fuente de energía es la radiactividad. El descubrimiento bastante sorprendente de estos microorganismos ocurrió en la Tierra en algunas minas de oro sudafricanas, situadas a más de 2 kilómetros bajo la superficie. En resumen, con el descubrimiento de un número creciente de exoplanetas y los análisis de las condiciones de los cuerpos celestes de nuestro sistema solar, la posibilidad de la génesis de la vida parece hoy cada vez más plausible. Es por eso que los científicos buscan signos y evidencias de civilizaciones avanzadas, a través de herramientas como SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un viaje interestelar para visitar otra civilización en un mundo lejano, al menos por ahora, está más allá de las posibilidades tecnológicas de la civilización humana. Sin embargo, podemos usar receptores muy sensibles para buscar en el cielo posibles señales de radio de origen artificial generadas por civilizaciones extraterrestres, pero también para observar eventos inusuales en planetas cercanos al nuestro desde diferentes tipos de telescopios. Un último ejemplo a este respecto proviene de una observación realizada en septiembre de 2020 por un equipo de astrónomos que anunció el descubrimiento de fosfina en la atmósfera de Venus. Esto fue gracias a las observaciones realizadas con el telescopio James Clerk Maxwell, conocido como JCMT en Hawái, y el gran conjunto de formaciones milimétricas y submilimétricas llamado ALMA en Chile. La fosfina es un gas que en la Tierra es producido principalmente por organismos vivos en ausencia de oxígeno, como algunos microorganismos en pantanos o en los tractos intestinales de animales. Lo que hizo que este descubrimiento fuera intrigante es que los investigadores no pudieron identificar un proceso abiótico o no biológico que pudiera producir fosfina en las cantidades observadas en la atmósfera de Venus. Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta. La superficie de Venus es extremadamente hostil. Hace más calor que en la superficie de Mercurio, y las temperaturas alcanzan 467 grados Celsius, 872 Fahrenheit, y tiene una presión atmosférica 92 veces mayor que la de la Tierra. Sin embargo, la atmósfera superior de Venus, donde se ha detectado fosfina, tiene temperaturas y presiones más moderadas y podría albergar microorganismos. Los científicos han establecido así que la fosfina puede ser producida por organismos vivos en la Tierra, pero puede haber procesos aún no comprendidos o identificados que produzcan esta molécula en Venus de forma abiótica. El descubrimiento de los llamados extraterrestres de Nazca en 2018
y vuelto a proponer en 2021, ha provocado fervor internacional, atrayendo la atención tanto del público como de la comunidad científica. Estos restos encontrados cerca de Nazca, en Perú, han planteado muchas preguntas sobre su origen y autenticidad. Sin embargo, los análisis de ellos han podido sorprendernos. En primer lugar, la datación por radiocarbono fue una de las primeras técnicas usadas para intentar establecer la edad de los hallazgos. Este método, basado en la desintegración del carbono 14, nos permite determinar la edad de los restos orgánicos hasta hace decenas de miles de años. Gracias a una mano encontrada entre los cuerpos de los extraterrestres, se tomaron y analizaron algunas muestras de hueso y piel, reportando una anomalía interesante. Aunque generalmente se ha indicado la datación de la mano por casi todos los medios como de época precolombina, hace unos 1400 años, según análisis completos, solo la datación del hueso nos remontaría a ese período. La muestra de piel, sin embargo, tendría aproximadamente 6190 años más. Esto levantó sospechas sobre el uso de algunas sustancias para embalsamar, pero eran diferentes opiniones sobre la materia. Otro aspecto fundamental de la investigación fue el análisis histológico de la piel. A través de exámenes macro y microscópicas y observando la ausencia de cortes u otras modificaciones, los científicos excluyeron cualquier tipo de manipulación que diera algún indicio de falsedad. La estructura altamente queratinizada de otra muestra de piel determinó que estos seres eran muy probablemente híbridos, una especie de combinación entre humanos y reptiles. La ausencia de glándulas sudoríparas y membranas mucosas sugeriría que estos seres pudieron haber vivido con mayor facilidad en ambientes extremadamente secos. Los análisis de ADN subrayaron que estos extraterrestres, además de ser todos hombres, eran en realidad Homo sapiens. La antigüedad de los cuerpos, sin embargo, ha provocado el deterioro y pérdida de información genética de aproximadamente un 50 a un 80%. La falta de una muestra de comparación para determinar si el ADN es extraterrestre o no, hace imposible confirmar o negar tales orígenes. Incluso los implantes metálicos en los cuerpos de aquellos a quienes llamamos los grises han sido analizados y señalados como de edad precolombina, tanto por la elección de las aleaciones como por su procesamiento. El implante de anillo estaba compuesto de una aleación de hierro, carbono y cromo. La placa encontrada en el pecho de uno de los grises en realidad estaría hecha de un material compuesto de carbono, oxígeno, silicio, azufre, cloro, calcio y cobre, elementos presentes en diversas piedras con poderes purificantes o protectores para la cristaloterapia, por ejemplo. La mano también tiene un círculo dorado en el dorso. El círculo de metal parece haberse transferido literalmente a la superficie de la piel y contiene materiales como oro y plata. En resumen, según las conclusiones de estos análisis, está claro que existen límites incluso para la ciencia. Sin embargo, todavía nos queda una clave: creer que algún día podremos ver esa realidad fundamental sobre la que descansa nuestra existencia y la de todas las demás formas de vida.